Invitación. Queríamos hablar con una politóloga, bueno, después me enteré que también era especialista en comunicación, fundamentalmente por este año electoral, ¿no? Tratar de analizar un poco todo lo referente, ya hubieron 6 elecciones este, eh, en la República Argentina, con sus particularidades, porque la primera de ellas en Santa Fe fue para elegir constituyentes. Allí pensamos todos que la baja concurrencia era porque era para constituyentes y no era una elección de medio término, o de gobernador o intendentes o presidentes. Después vino la del Chaco, ¿no? Con un 53% de asistencia, y ahí ya fue un llamado grande de atención. Este, Salta, San Luis y Jujuy llegaron al 60%. Y la ciudad de Buenos Aires con la elección más baja de la historia, el 52%. Yo decía, y lo escribí antes de la elección aquí en el Chaco, que la gran sorpresa iba a ser la cantidad de ciudadanos que iban a votar, porque notaba, no sé si le pasa a usted, o sea, hablando con el común de los que nos comunicamos diariamente, ¿no? Cuando andamos en la calle, el mozo del café, las personas cercanas a uno, y nadie sabía cuándo se votaba y qué se votaba. Eso es grave. Por acá pasaron en este programa todos los candidatos, y yo le decía, lo primero que tienen que hacer es docencia, decirle a la ciudadanía qué se vota, cuándo se vota y la importancia que tiene ejercer el derecho a elegir. Y creo que se falló en eso. No hubo comunicación por el lado del gobierno ni de la oposición. La comunicación que utilizaron fue la de las redes sociales, que eso puede andar en una ciudad como Buenos Aires, por la conectividad. Chaco no tiene una conectividad como para dedicarse únicamente a las redes sociales. O sea, los medios de comunicación tradicionales acá siguen prevaleciendo por sobre las redes sociales. Creo que fueron los déficits que ayudaron a una apatía, desde mi punto de vista, y a una indiferencia por parte del electorado. ¿Cuál es su análisis? Bueno, me parece que para empezar da en la tecla en una de las principales alertas en este año electoral, que es el abstencionismo, ¿no? Y empezar a ver que lo que parecía algo aislado, evidentemente, no es ni del interior solo, no es de determinado segmento etario, no es esto, es algo que está siendo generalizado, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que es una elección de medio término, que ya de por sí suele ser una elección que tiene un mayor abstencionismo electoral que las generales Sí, de elección de ejecutivo, ¿no? O sea, yo siempre digo un poco polemizando que es la elección que la gente siente que no es la de veras, ¿no? No es la real, porque no claro. termina de considerar, sobre todo en sistemas tan presidencialistas y donde el Ejecutivo es tan fuerte, incluso en las provincias, la gente siente que realmente digamos, está eligiendo algo que le puede llegar a modificar su vida cuando elija el Ejecutivo, ¿no? O sea, Sí, pero más allá de esa salvedad, sí lo que nos encontramos es con una alerta fuerte sobre el interés, ¿no?, del ciudadano en ir a votar, que yo voy a ir a una dimensión adicional a la que mencionaste vos, que es la idea ya, y yo creo que por eso es más preocupante, no es solo una cuestión solo pedagógica de que la gente entienda cuándo hay que ir a votar, sino que para mí la desafección política, esta distancia que se está generando entre el ciudadano y la política, está empezando a tocar niveles estructurales, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? El ciudadano considera que la política no cambia su metro cuadrado, ¿no? Que no hay nada que pueda hacer que efectivamente es lo mismo si gana A, si sí, gana sí, B, si sí. No gana le C. El modifica resultado va absolutamente a nada. ser exactamente el mismo en su vida, ¿no? Entonces, desde ahí
si le sumamos la sanción tan baja que tiene, básicamente yo el otro día hacía una publicación en redes sociales también para polemizar donde decía que el voto obligatorio no existía en Argentina. Porque cuando la sanción es tan baja, en realidad Sí, sí. no tiene costos no ir a votar, ¿no? O sea, en términos por lo menos de lo inmediato, ¿verdad? Sí, evidentemente estamos empezando a considerar el costo que tiene para la democracia el hecho de no ir a votar, y cuando miramos países que no tienen voto obligatorio y vemos quiénes votan, porque esa es la segunda pregunta, ¿no? Sí. No van a votar, hay mucha gente que no va a votar, perfecto. Pero ¿quiénes no, quiénes sí van a votar, ¿no? ¿Qué tipo de electorado es el que sí está siendo activado, ¿no? Y el electorado que está siendo que en general se activa es el más politizado. Son los núcleos, son los extremos duros. Lo cual también genera otra alerta, ¿no? O sea, vamos a tener autoridades electas que representan a las polaridades, a las minorías Sí. intensas de la ciudadanía, ¿no? Entonces, quienes hacemos comunicación política y los que trabajamos en campañas electorales, bueno, tenemos un gran alerta porque nosotros asumimos siempre que los polos ya tienen su voto, ya están convencidos de quiénes van a votar. Entonces uno en general, y ahí vuelvo a la pedagogía que planteas vos, se trabaja sobre los indecisos, sobre los Claro. independientes. Pero si esos son los que no van a votar, entonces, ¿qué tipo de campañas electorales estamos haciendo, no? O sea, Efectivamente. Se da desde el 2023 a esta parte, en el voto nacional, digamos, que Milei sacó el 30% en las primarias y mantuvo ese voto hasta el balotaje, ¿no es cierto? Donde pega el salto. Y ahora se da de nuevo. O sea, el núcleo duro sigue siendo el 30. No se mueve, sí, ¿no? efectivamente. Cuando uno habla con encuestadores, y de todos los colores Sí, políticos, sí, o sea, de todo el país, hay una característica que es distintiva de lo que está pasando con Javier Milei, que es cuando uno ve las encuestas de cuando arrancó, ¿no? Y cuando ve las encuestas a hoy, que uno va viendo el tracking, ¿no? O sea, sí, se dan casi dos líneas paralelas, podríamos decir. En general los presidentes tienen como un pico cuando ganan, sí, de repente sí. hay más gente que se sube al tren del Sí, ganador, sí, ¿verdad? Hay un el pico, primer año, después eso empieza como a bajar, esta luna de miel que cada vez dura menos, ¿no? Que está como en discusión incluso si existe a esta altura, y uno va viendo que, bueno, empieza a ver como algún tipo de movimiento. sí, En el caso del presidente hay casi unas líneas paralelas sí. entre la gente que no lo quiere y no hay manera que lo quiera, y la gente que lo quiere y no hay manera que deje de quererlo. Hoy la política online saca un tema muy interesante, que es que hay alrededor de un 60% de la población, de los que fueron encuestados, lógicamente, que dice que está peor que antes que Milei sea presidente. Pero la imagen de Milei, esto es lo que decías, se sigue manteniendo, o sea, ni bajó ni subió, o sea, se sigue manteniendo. Yo estoy muy peleado en este momento con los encuestadores, Ujú. porque ya vienen hace mucho tiempo no acertando absolutamente nada. Sí, sí, es verdad. Hay varios motivos, me parece, por eso, ¿no? O sea, por ahí uno en general tiende a apuntar o a la rigurosidad metodológica, o dicho de otro modo, a cierta flexibilidad de acuerdo a para qué lado quieren que vaya la ¿Quién es encuesta, el que ¿no? paga O la sea, hay de encuesta? todo, ¿no? En el mercado hay encuestadores que mueven un poquito los números para no enojar al que los Sí, sí, contrató, y después hay otros que trabajan con un nivel de seriedad mayor. Pero el problema que encuentran hoy los encuestadores, casualmente ayer veía una entrevista a Sheila Bilker, que es sí, una de las en mi opinión, una de las mayores especialistas y sí, más sí, sí, serias en sí, la sí, materia, y sobre todo que tiene esta capacidad de evolución, por eso es muy interesante cuando uno la escucha a ella, y ella hablaba bueno, por un lado hace años vienen hablando del tema de la volatilidad, ¿no? En el voto, esta cosa de que la identidad política es cada vez más líquida. Entonces,
usted ahora me puede decir que va a votar a una persona, baja el ascensor, se encuentra en la puerta, escucha al encargado del edificio que le comenta una cosa y usted ya cambió de opinión. Fue a la panadería, Sí, salió y cambió de opinión. Digo, entonces lo que le contesta un encuestador dura nada, básicamente, ¿no? Este es un fenómeno que viene ocurriendo. Ahora, a esto sumamos otros temas, que es el celular y dónde está la gente para encuestar, ¿no? O sea, entonces se entró a complicar encontrar la gente para encuestar. De hecho, Sheila mencionaba el hecho de que ahora están explorando metodologías para encuestar vía WhatsApp. ¿Por qué? Porque o sea, sabemos que el domiciliario es la técnica más cercana o más confiable. sí, Hay que encontrar a la gente en la casa primero, claro, la ¿no? personal, digamos. Exacto, pero la inseguridad y un montón de variables hicieron que a veces es difícil conseguirla y a veces es difícil pagarla también. Sí, Después pasamos a las virtuales, ¿no? Y en virtuales tenemos que no sabemos muy bien si lo que me están diciendo es, o sea, de quién representás. claro. Y por el otro lado, que la gente tiende, el otro día era muy interesante, es verdad esto, cuando uno hace focus group, el focus group presencial, la gente tiende a ser más... Sí, más más espontánea. auténtico, Sí, sí, digamos, cuando uno hace un focus group a través del Zoom o alguna plataforma, la gente tiende a contestar menos, a hablar menos. Entonces, cómo a veces la metodología de recolección de datos cambia mucho el resultado de la encuesta. totalmente. Entonces, y a eso te sumo un dato más, que es esta tendencia a la rebeldía que tienen ciertos sectores, sobre todo cuando uno encuesta a gente más joven, que y ha pasado también en Estados Unidos en el caso de Donald Trump. ¿Por qué las encuestas tienden a subestimar el voto de estas nuevas derechas o de estos candidatos populistas tan disruptivos, ¿no? Porque su votante considera que las encuestadoras son parte de la casta, para usar un término. Entonces, ¿qué? Cuando me preguntan, yo miento a propósito. Ah, mira. Entonces hay un elemento también de rebeldía que está jugando, o sea, es como para molestar al encuestador, digamos, ¿no? Entonces hay una subrepresentación de un sector, porque efectivamente lo hacen, o sea, a propósito Sí, sí, contestan mal, ya no estamos hablando de volatilidad, ¿sí? Entonces todos estos elementos hacen que cada vez sea más difícil, por más buena voluntad y rigor metodológico totalmente. que tenga el encuestador Sí, sí, y totalmente. profesionalismo, tener un dato certero. Em, Te comentaba el tema de Diarios sobre Diarios, que hace análisis de encuestas de semana por semana. Y el jueves anterior a las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, hicimos un Zoom, donde me daba el panorama de lo que podía pasar. Y de 10 encuestadoras, solo 2 hablaban de un empate técnico, que verdaderamente más o menos fue lo que pasó, porque Sí, sí, 2,70 sí, sí. en una elección, es un empate técnico, pero que todas las demás, lo daban a Leandro Santoro, ¿no? Eh, y nunca me voy a olvidar cuando sale el video, con inteligencia artificial, de Mauricio Macri. Esa misma noche me escribe el director de Diario sobre Diario y me dice: va a haber un corrimiento del voto del PRO hacia la Libertad Avanza. Y me manda el video. Y yo lo veo y digo, y sí, esto ya no tienen tiempo de darlo vuelta. Y creo que ahí también se puede buscar. Alguno cayó, eso estoy seguro. Todo suma en un proceso electoral, coincido. Sí, creo que lo que le hizo peor al PRO no fue tanto el video, sino la reacción. Porque el PRO siempre ha sido un espacio político que desde su creación se ha caracterizado por la modernidad, por entender las nuevas Sí, tecnologías, la manera de hacer campañas electorales, de comunicarse con el ciudadano, el primero en integrar las redes sociales a la comunicación, traer frescura a la manera de comunicar, adaptarse. Pero claro, el PRO hace 20 años que existe. sí, sí, Entonces, es innegable la crisis partidaria, como otros espacios también la están sí, teniendo, por totalmente. supuesto, ¿no? Pero justamente son los partidos, y podemos sumar acá el kirchnerismo de alguna
manera, nacidos a la luz de la crisis del 2001, ¿no? O sea, Sí, es ese ciclo, ¿no? de votantes que eran jóvenes quizás en ese momento, pero ahora tenemos 45 años, claro, 40 pero años. además a eso hay que agregar el desgranamiento que se le produce. El PRO fue gobierno durante 5 mandatos. ¿Por qué? Porque tenía adentro a la Unión Cívica Radical y a la coalición cívica y al socialismo. Ahora le quedó el socialismo nada más. Claro, sí, sí, sí. Hay como varios elementos que explican lo del PRO, ¿no? O sea, en parte, para cerrar lo del video de inteligencia artificial, yo creo que el problema fue que la reacción fue de un partido viejo. No fue, se podrían haber reído, Claro, podrían haber sacado otro video, porque aparte era bastante burdo. Cualquier persona que hubiera visto un video, el de los Penatos estaba un poco mejor logrado, pero el de Macri, la verdad que se notaba mucho. sí, Pero digo, el potencial de daño estaba. Si yo hubiese estado en esa campaña, hubiese sacado atrás otro video grosero diciendo hola, y sí. haciendo unos videos que se notara mucho, que era que Adorni decía que voten Al a PRO. otro, a Santoro, a los penales. Digo, a ver, solía ser una usina con una capacidad de reacción muy picante, Rápida, muy rápida. pícara, Sí, sí, digamos. sí, sí. Y sin Faltó embargo, eso. faltó eso y creo que terminaron dándole un nivel de seriedad que hubo gente que, bueno, si no hubiesen generado más conversación a partir de todos los videos que circulaban. Totalmente. Ahora, volviendo al tema de la fragmentación que mencionás, sin duda, o sea, lo que era Juntos por el PRO ganó solo durante varios años en la ciudad y de a poco empezó a fagocitar, si queremos, varios otros Espacios. espacios. Pero claro, lo que representaba Juntos por el Cambio en 2015, Cambiemos en 2015 y Juntos por el Cambio en 2019, en esta elección estaba representado por 5 partidos, 5 listas diferentes. La gente ya no sabía qué votar. Mi mamá, que vota en Buenos Aires, me acuerdo, me contó, estaba en la fila y escucho una señora adelante que les preguntaba a la otra, ¿y usted a quién va a votar? No, yo voy a votar al PRO, a Horacio Rodríguez Larreta, decía la señora. Claro, la gente está Ah, confundida. La gente está confundida. sí, hubo un desgranamiento muy fuerte. Menos mal que se votaba con boleta única electrónica, ¿no? Y sí, sí, hay que ver cómo hubiese. Lo que pasa que la verdad que cuando se votan solo legisladores era una boleta corta, chica, o sea, Sí, yo no sé si hubiese cambiado mucho, tampoco hay en la ciudad de Buenos Aires mucho tema de robo de boletas, eso no creo que hubiese tampoco cambiado mucho. Creo que el tema del sistema de votación cambia mucho y lo vamos a ver ahora en el segundo semestre cuando inauguremos la boleta única de papel. Hablando de pedagogía, ¿no? O sea, tenemos que empezar a hablar sí, ya. ya de este tema. Y la verdad, ahí sí entran en juego el tipo de boleta que hay que marcar, o sea, pero tiene más que ver eso cuando uno tiene varios cuerpos de boletas de distintas cosas. Acaba de Acá haber en uno Chaco solo. vamos a tener senadores y diputados, por Sí, ejemplo. sí, sí. Pero hay provincias que solo van a votar diputados y las que Una tengan sola elecciones categoría. simultáneas sí van a tener diputados provinciales o diputados y senadores provinciales, dependiendo, diputados nacionales y senadores si les toca votar senadores o no. Claro, Salvo Santiago del Estero y Corrientes, que, bueno, están corridos del esquema, que son los que van a votar gobernadores e intendentes también este año. así es. Georgina, ¿qué estás haciendo en el Chaco, en Resistencia? Y yo tengo una consultora en comunicación política Ah, qué bueno. y desde allí asesoro a dirigentes de distintos partidos políticos, a aspirantes, a funcionarios, a candidatos, a organismos públicos, a medios, a distintos tipos de instituciones públicas, no solo del Chaco, sino también de Corrientes, bueno, con Formosa, a veces comisiones, depende, ¿no? Qué bueno. Así que, y de distintas localidades también del interior. Bien, bien.
¿Cómo se llama la consultora? Tiene mi nombre, es Georgina Paulino. Yo soy la directora y bueno, y tenemos un equipo de jóvenes que la verdad ayudan y son los que nutren el trabajo en distintas líneas de comunicación política que van desde estrategia. Nosotros, nuestro fuerte es la comunicación estratégica, o sea, tratar de definir de qué manera tiene que comunicar una figura política que quiere posicionarse en un escenario electoral o para ocupar cierto lugar dentro del Ejecutivo. Y trabajamos mucho en esa definición estratégica, pero también damos mucha capacitación a equipos de comunicación para profesionalizarlos, también equipos de gobierno, ¿sí? A veces son equipos de campaña, ¿sí? Así que bueno, un poco de todo. ¿Hiciste encuestas o focus group para esta elección del Chaco? Yo no personalmente, o sea, es algo que yo hago con algunos socios en caso de que me lo soliciten y sí, de acuerdo, o sea, trabajé para un cliente en el cual tuve la posibilidad de intervenir en un proceso así de investigación. Me pedían encuestas, ¿no? de Buenos Aires y yo le decía, no, estamos en la provincia más pobre del país, no se están haciendo encuestas. Yo tenía 2 encuestas que se habían hecho, pero hacía 2 meses atrás, ¿no? Sí, hubo los tres, yo vi o sea, vi en general uno ve la con quienes está trabajando Sí, y sí, después uno, como tiene gente conocida, uno va viendo algún numerito y cómo les dio a ustedes y cómo le da algún número. Y sé que todos estaban manejando encuestas. Entiendo que desde la provincia había encuestas un poco más seguidas, ¿no? Que sí, se sí, sí, hacían. Obviamente, el óptimo siempre es poder hacer algo cuanti y algo cualitativo. El cualitativo es caro, hasta donde entiendo, solo desde el gobierno de la provincia se hicieron cualitativos, pero porque sí, los hacen con regularidad también, ¿no? O sea, también. monitoreando un poco la opinión pública. Pero no estuvieron tan mal las encuestas que yo vi de acá respecto a los resultados No, no, que no, no, hubo no, en no. definitiva, ¿no? Sí, 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 sí. Tuvieron bastante rigurosidad. Pero bueno, a mí personalmente, desde mi manera de encarar el trabajo estratégico, me gustan las encuestas antes, pero porque para mí las encuestas te sirven para evaluar el clima político y me sirven para tratar de entender las razones del voto. Las encuestas deben ser una herramienta para la toma de decisiones, no es para operarse en medios. O sea, Claro, sí, 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 totalmente. entonces uno tiene que, y siempre digo esto en las capacitaciones o a los equipos con los que me toca trabajar, si van a contratar una encuesta, asegúrense que las preguntas sean las que ustedes Claro, necesitan, no las que el político necesita a veces por una cuestión de ego, de competencia chica, ¿no? Si se va a gastar plata, que se gasten encuestas que efectivamente nos dé información que nutra la estrategia, ¿verdad? totalmente. Creo que en esta elección provincial hubo una serie de cuestiones que tienen que ver con el voto naturalmente. Primero, ninguno de los partidos hizo una sola propuesta. O sea, el gobierno decía no volver atrás, no volver atrás, no hay ninguna propuesta. Sí, 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 es verdad. Este, No es un fenómeno no solo de esta elección, ¿verdad? Es un fenómeno en general de los últimos tiempos. La verdad es que uno puede identificar algunas propuestas. Las propuestas en las elecciones legislativas son peores todavía, ¿no? Porque son más lejanas. Si voy a hacer un proyecto de ley es como todo muy abstracto, digamos, ¿no? sí, 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 Lejano. sí, 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 Y sí. sobre todo el ciudadano olfatea la promesa con poca capacidad de concreción rápido. Entonces, la verdad que desarrollar una propuesta lleva tiempo y en épocas de inmediatez y de atención tan limitada, con Sí, tanta competencia de contenido, la verdad es que eso conspira un poco contra la profundidad, ¿no? O sea, yo totalmente. le diría que hasta aunque hubiesen hecho un sitio web con todas las propuestas, folletería, yo tengo mis dudas de quién lo hubiese leído, pero esto es como el huevo o la gallina, el ciudadano dice dónde están las propuestas y cuando el político le trae las propuestas el ciudadano no las lee, entonces Sí, sí, sí. creo que es un desafío de los tiempos en los que vivimos. Te agradezco mucho la participación, me encantó haberte conocido.
por último, tu visión en este momento de la política nacional. ¿Cómo ves eh, cómo va andando el gobierno de Javier Milei, casi ya 18 meses de gestión? A ver, el presidente, desde el punto de vista, me pongo un poco más desde la política y después, si querés, me pongo un poquito más de la comunicación, porque Comunicación, me sí, parece sí, que hay cosas interesantes para decir en ambos planos. mucho. Es una pregunta para hasta mañana podemos estar acá, Sí, Pedro. La verdad es que me parece que el presidente se planteó desde su campaña electoral, yo si contrasto con su promesa de campaña, ¿no? Sus promesas eran la inflación, era la estabilización. El presidente siempre habló de macro y de una esperanza, un futuro de la Argentina que solimos ser, ¿no? O sea, una cosa muy abstracta también sobre Argentina potencia, si queremos, ¿no? O sí, sea, sí, 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 sí. que en el imaginario conecta con un montón de cosas diferentes para cada uno de acuerdo a la generación que seamos, pero de alguna manera habla de una Argentina ubicada en un lugar más preponderante en el mundo. Eh, Nunca habló. Tiene esa capacidad de grandilocuencia, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Pero cuando uno hace una campaña electoral siempre tiene que vender futuro. O sea, toda campaña electoral tiene que ver con el futuro. Esperanza. Toda. Son muy pocas las personas que ganan hablando de atrás fuimos mejor. Porque la gente tiene, vos tenés que en algún momento, incluso el propio Milei, en algún momento en que tuvo que empezar a hablar para adelante, ¿no? O sea. Y entonces en ese contexto lo que digo es el presidente jamás en campaña, siendo candidato, nunca hizo promesas sobre la microeconomía. Nunca dijo voy a terminar la pobreza, como había hecho Mauricio Macri, por ejemplo, que era una de sus tres Sí, sí. promesas, ¿no? Nunca habló de, o sea, de variables sociales que son las que están más afectadas con este plan de estabilización. Hubo ayer un debate con Cristina Kirchner y hay una pieza de comunicación muy interesante dando vuelta de La Libertad Avanza, está muy bien lograda, quiero decir, comunicacionalmente, en donde contrastan a Cristina hablando, él no tiene un plan de estabilización, dice Cristina en un discurso reciente, y el presidente habla del plan de estabilización que lleva a que la inflación esté bajando. La inflación baja porque hay un plan de estabilización, dice, ¿no? Entonces yo creo que muchos argentinos perciben que está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Sí. Entonces, desde ese lugar, creo que él tiene todavía y ha logrado, y ahí me meto un poquito en la comunicación, gracias a una gran capacidad de sostener en agenda, o sea, la prioridad de la agenda, definir los temas de agenda mediática y de conversación pública, la posibilidad de ganar tiempo, ¿no? Hasta que esto empiece a notarse más en la microeconomía. Entonces, y en eso es hábil, tiene un equipo de comunicación que sabe intervenir en las conversaciones, sabe dónde están las conversaciones. Y independientemente de los modos, del estilo presidencial, que es para la próxima, ¿no? Eso es. Los eventuales, el eventual impacto que puede tener en la propia democracia, ¿sí? Del país y lo que entendemos por democracia y por política, ¿sí? El valor del diálogo, el valor del intercambio, bueno, acá hay Consenso. consecuencias, ¿sí? O sea, esto va a afectar la cultura cívica de la Argentina y eso no hay Totalmente. dudas. Ahora, me parece que hay una innovación en la manera de hacer política del presidente. Puede algunos considerar una innovación positiva o negativa, eso Es depende de otra cada cosa. uno, pero hay una innovación en el sentido que es una persona que pareciera no tomar en cuenta los costos políticos que van a tener las cosas que hace, ¿sí? Y eso es novedoso en la política argentina, porque en general los políticos, sí, yo quiero el cambio, yo quiero modificar, pero siempre como dentro de cierto... Y esta es una persona que parece que no le importan los costos, no le importa su futuro político, pareciera. Todo lo está apostando a pleno en todas las jugadas. Y la ciudadanía evidentemente conecta con que acá hay una autenticidad de él que no perdió respecto de lo que mostró en campaña. Y se da, y escuchaba hablando de encuestas, volviendo un poquito a una encuestadora, no sé si una socióloga que se llama Mayra Arena, no sé si la No. conoces, es muy interesante, ella es una chica que viene del conurbano, es peronista, ella siempre habla desde Desde esa ese lugar. ideología, desde ese lugar. Sin embargo, ella nació en el conurbano bonaerense y estudia
la pobreza, o sea, estudia, Sí, sí. estudia específicamente el voto, cómo votan, cómo se desarrolla. Entonces es muy interesante en el conurbano específicamente cómo trae, por el peso territorial que tiene el conurbano en las Sí, decisiones en el país, ¿verdad? Y el otro día ella mencionaba, creo que estaba con Pedro Rosenblatt en el sí, 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 en el streaming, streaming. y ella mencionaba que lo más llamativo de lo que está pasando con el presidente Milei es que es el único político que ella tenga registro que tiene una transversalidad de apoyo en todas las clases sociales. Hay gente muy rica que lo banca, hay gente de clase media que lo banca, hay gente pobre que lo banca y hay gente indigente que lo banca. Y en general esto no se dio en otros. Entonces, claro, cuando uno empieza a morder de acá, de acá, de acá, de acá, son los números que estamos observando. Claro, lo que se observa también y esto tiene que ver con la comunicación, con lo que decías vos, tiene un gran equipo de comunicación, es que de las derrotas el tipo saca triunfos. O sea, tiene una derrota feroz en el Senado, este, y el tipo le habla a que no lo votó la casta, por ejemplo, y Ujú. empieza a hablar de otra cosa, no, no tiene nada que ver con nada. Y si uno se pone a ver, bueno, uno desde el conocimiento, yo tuve 14 años de periodista parlamentario, entonces vos te pones a ver cómo votaron y no es la casta solamente la que votó, te mataron, o sea, cuando Claro de que sí. 72 tenés 50 tipos, es un Claro que sí. desastre. Y, ¿no? Y el tipo saca de las derrotas una comunicación positiva que tampoco se dio en este tiempo de democracia en otros políticos. Es que él sigue siendo un outsider adentro del sistema. Esa es la capacidad de comunicación que tiene. ¿Cómo? Y eso es lo innovador también. Vos sos outsider, pero una vez que entras ya sos insider Claro, técnicamente. claro, claro, Y sin embargo, él ya no es outsider desde el 2021 que entró al Congreso. claro. Sí, 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 Sin sí. embargo, él sostiene una frescura frente a la ciudadanía y en esto sí hay que atribuir alguna culpa a la oposición de que tienen una naftalina que, ¿qué Sí, sí, quieren? sí, Al lado de él, no hay de nada él. que se le Entonces, oponga o no que ha se logrado presente. articular un mensaje para contrarrestar esto. Sí, No sí, ha ni un mensaje, ni una contranarrativa, ni tampoco ninguna figura. así Entonces, es. desde ese lugar también es cómodo para el presidente y es entendible también en las encuestas que la gente dice, la imagen negativa del presidente aumenta. ¿Usted lo quiere? No. ¿Lo votaría? Sí. Claro, es increíble. Pero es increíble porque, claro, uno vota, uno elige el voto en función al menú que hay. Sí, sí, sí. Georgina, verdaderamente un gusto Un haber placer. compartido este tiempo con vos. Bueno, estamos todos los días acá de lunes a viernes de 18:30 a 20, este, charlando con diferentes dirigentes, políticos, sociales. Hacemos un poquito un compendio de todo. Más que nada para aprender y para volcarle a la audiencia diferentes voces, que es lo que pretendemos editorialmente hacer. Así que un gustazo y a disposición para lo que necesites comunicar. Gracias a ustedes también por la invitación y bueno, buenas noches. Georgina Paulino.